Buenas tardes a todos. Nos encontramos presentando Panem Today News con su persona principal, Mateo Rojas, y mis compañeras. Catalina Devia. Y Almendra Johnson. Y la invitada especial, Irene Santander. Bueno, Irene, con nuestra invitada especial, cuéntanos cómo conociste la saga de los Juegos del Hambre. Bueno, realmente a mí me gusta mucho como la distopía en general. Uh-huh. Y el primer acercamiento que tuve fue Divergente. Y ya de Muy ahí... buena saga. Sí, es muy buena, me encanta. Muy buena. Después de ahí como que empecé como a investigar más sobre otros. Uh-huh. Y me topé con las películas de los Juegos del Hambre. Y de por sí ya la había visto porque mi mamá vio la primera película Uh-huh. y le gustó. Y yo como que vi como la mitad, pero nunca me la vi completa. Entonces empecé a ver como la primera película y de ahí pasé a la segunda y las otras dos. Y después a los libros. Ya, y cuando viste las películas, ¿qué fue tu personaje favorito? Ay, Pita. Personaje favorito de todos. Sí. Y como, ¿por qué? Como... ¿Cuál es que- la razón? Es Sí. que es como muy amable. Y Ujú. entonces como que me gustó que dentro de todo, como en este mundo en donde son como full individualistas, él sea como muy amable. Porque si te das cuenta, Katniss en sí también tiene como esta consecuencia de Uh-huh. haber nacido como en esto y es como más brusca y es como más como Ajá. full indiferente. En cambio no, en cambio el Pita es como full amigable y tal. Hasta en los libros como que aparece así. Yo que me leí el primer libro. Sí, es muy real respecto a Sí. cómo lo que piensan los del Es Distrito como- 13, que querían a Pita en vez de a Katniss. Claro, sí. Como dicen ahí textual, su poder es la comunicación, es la voz. Eso. Sí. Él sabía ser muy elocuente, él era muy chistoso y Sí. muy bacán. Era muy lindo. Él atrapaba a todo aquel que le hablara. Él sabía hablar. Sí. Sí. Él sabía Y simplemente hablar. siendo un panadero. Y siendo un panadero. Y se le quemaba el pan. Y bueno, Irene, más allá lejano de los personajes, como que es el tema que más te llama la atención de los Juegos del Hambre en general. La política, como cómo está como todo conformado en sí, porque, o sea, a mí en general me gusta. Y me gusta Ujú. mucho porque lo puedes llevar como muy a las vidas de ahora, o sea, Como a la vida real. a la Sí. vida real. Es como más fácil que tú veas una película distópica y digas, oh, esto está pasando ahorita, a que tú agarres y veas como una película de animación o de Como comedia. Fantasía. Claro, Fantasía. Sí, como Harry Potter, ¿sabes? Harry Claro. Potter tú no la puedes llevar a la vida real, en cambio películas como Los Juegos del Hambre, Maze Runner, Divergente. Divergente, son películas que tú dentro de todo puedes ver y decir, oh, mira, esto está pasando en tal parte. Entonces como que también eso. O sea, que lo vinculas como a la vida cotidiana. Claro. De la distopía. Claro, además de que dentro de todo, como por ser venezolana, es un poco más fácil. Por ejemplo, Ujú. en la tercera película, no me acuerdo, creo que es en la segunda parte de Sin Sajo, hay una escena en donde Katniss está cantando la canción que le hizo La de la árbol del Lucy, horcado. la La Lucy canción del Gray, árbol del sí, horcado, de Hanging Tree. la Lucy Gray al Snow. Y a mí siempre me hace llorar como esa escena porque termina como de cantar y pasa como una escena en donde están los del distrito, si no estoy mal, 8 o 6, Los cámaras. que van a Ujú. cortar la electricidad. Ajá. Y entonces, La escena de los leñadores. no, de Cuando los, se suben a los árboles. no, de los leñadores no, es la otra, es una escena en donde hay En donde estaban en el río. en ¿Te donde están en el refieres? río, Sí. ese, en ya. donde están Es en que el ¿No río. era un ese lago? momento es sí, Es un una lago. represa. lago. Es una represa. O sea, Sí. Represa. pero Bueno, en esa pero parte como esa que yo escena. siento que Katniss como que manifiesta como una paz, porque ella de verdad lo único que buscaba era la paz en su vida. Sí, Claro. Y como que su única motivación para terminar como con esa guerra era la era la paz. paz. Sí. Entonces como que es muy significativa esa parte en la historia. A mí Y me también encanta. como agregando respecto a cómo esta canción de The Hanging Tree fue prohibida en el Distrito 12 porque decía como mucho Claro. las realidades en el Ajá. tiempo en el que esta se creó. Claro. Donde colgaban a ciertas personas que eran Sí. rebeldes. Como la parte en la que, bueno, en Sin Sajo, en el libro, la mamá de Katniss le prohíbe cantar esta canción y ahí Katniss hace como la retroalimentación diciendo como, claro,
yo era una niña, yo no sabía como el poder, el peso que tenía esta canción en ese entonces. Claro. Y si yo llegaba a cantarla en el colegio, quizás el resto de los niños se la aprendan y quizás esos niños la repliquen en sus casas y quizás... hasta- Rebelión. Sí. así. Claro, entonces eran niños al final del día y como el distrito 2 era más pobre, o sea, Sí. las repercusiones que iban a tener ahí iba a ser Catastrófica. catastróficas, inigualables, así. Bueno, pero Terrible. volviendo como al tema en sí, me gusta como full esta escena porque dentro de todo como que representa cosas que yo ya viví. Porque, por ejemplo, en las épocas como del 2014 al 2017 ocurrieron muchas marchas en Venezuela producto de, El Estado. del Estado en sí, del gobierno. Entonces, como que ver esa escena y ver como a la gente dentro de todo así como full apoyándose y la gente como al frente y que los guardias como que los mataran y tal, como que me trajo como full muchos recuerdos porque eso era lo que pasaba en la realidad. Entonces, como que me gusta, me marca demasiado la película como en ese aspecto, Ajá. así. Puedes asociar también como que los Juegos del Hambre te produjo como una sensación muy de que viviste algo similar. Sí, definitivamente puedo decir que sí, o sea, realmente yo creo que eso es lo que me gusta, como ya había dicho, como que eso es lo que me gusta de la distopía, de los Juegos del Hambre en general y como que de todo en sí. Y es que tú, si ya pasaste por eso, te puedes ver reflejado en los personajes. Y no es que yo haya agarrado y haya hecho la revolución como Katniss, pero dentro de todo puedes como decir, oh, mira, yo también pasé por esto, yo también pasé por esto otro. O sea, es más fácil que tú digas, oh, es una persona real. O sea, es una persona que tú día a día la puedes encontrar en cualquier Claro. parte del mundo. Y es más fácil como decir, oh, está bien, no es un Harry Potter, ¿sabes? Que tú dices, medio extraño. O sea, no lo puedes conseguir como en cualquier parte, No ¿sabes? puedo tomar ese tren. Eso. O sea, también es interesante pensar cómo hablamos de los Juegos del Hambre como distopía, pero también vemos que es algo que puede pasar en la realidad. Claro, Sí, como por está ejemplo, pasando lo realmente. que mencionabas y tú con el tema de los medios, de cómo las noticias del Capitolio influían directamente en las decisiones de cómo se llama esto del resto de los distritos. No sé si podéis Sí, de los como- personajes. Bueno, es algo como que lo vemos todos los días, nosotros en clase que estudiamos periodismo, que vemos, y como los libros que acabamos de leer, que los medios de comunicación están manejados por un grupo tan pequeño de personas que ellos son prácticamente los que planean lo que es la agenda. Y tienen mucho poder. Y tienen mucho poder. Es fácil corromperse también. O sea, Claro. y El dentro poder de, siempre corrompe. sí, y dentro de Ujú. todo, como que tú también lo puedes llevar como full a la realidad, porque por ejemplo, dictaduras como la Alemania nazi, la Mussolini, los totalitarismos y la dictadura de por sí acá chilena, Claro. los medios de comunicación hacen un antes y un después en todo. Y Claro. hace que la gente Sí. como que recuerde ciertas cosas, se olvide de otras cosas, manejan como toda la realidad en sí. Ujú. Igual- Construimos realidad nosotros. Ya. ¿Pero? Yo iba a decir que igualmente en todo caso Susan Collins como que se alimenta mucho de la guerra de Irak, que en ese momento era como igual muy televisada. Entonces Claro. habían muchos documentales sobre eso, entonces se inspira como en el hecho de que cómo la guerra puede ser como objetivizada y que al final termina siendo... ¿Cómo poder explicarlo de una manera como que la gente es morbosa respecto como a la guerra y de cómo las personas se ven Claro. afectadas en ello? Claro, pues la misma gente del Capitolio Sí. que se Ajá. creía todo lo que... Sí. Y veían que- como, y claro, lo consumían así como... Claro, como por ejemplo cuando La Katniss telerrealidad, disparó la la flecha verdad. Sí. al domo y todos dijeron como no, Sí. ella es la mala. Y Ya así. bueno, entonces, finalizando, muchas gracias por estar acá, Irene. Gracias a Sí. Te vamos a tener que ustedes. despedir. Sí, Sí. porque tenemos más Sí, invitados. tenemos más invitados. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Irene. Chao, Ya. chiquillos. Nos estaremos Cuídate mucho. viendo. Oye, qué brígido. Sí, muy brígido, muy Brígido. brígido. No. Es bacán hablar de la política dentro de los Juegos del Hambre y cómo se puede ver en la vida real. Sí. Con los Juegos Sí. Patrióticos de Estados Unidos también. President Snow. No le falta mucha trampa para tener No. los pelos blancos. Claro. Una invitada especial también. Una compañera de curso
que, bueno, de la U. Sí, bueno, podemos invitarla a pasar y ella misma se puede presentar. Sí. Hola. Ahí. Ay. Ahí está. ¡Holi! Sí, Hola. sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Quieres dar una pequeña presentación? Bueno, ya, Oli, me llamo Valentina y soy de su otro paralelo. Pero Creo. eso, sí. Sí. Vale, cuéntanos, ¿cómo conociste los Juegos del Hambre? Y bueno, igual yo lo encuentro chistoso porque cuando iba en el liceo, una profe de lenguaje nos hizo como leerlos y a mí me cargaban. Como que yo los odiaba, como que no me gustaban, eran horribles. Y después como que empecé a ser amiga de unas chicas y una de ellas era súper fan de los Juegos del Hambre. Y me dijo, no podemos ser amigas si no te gustan los Juegos del Hambre. Entonces, Sería yo. Entonces yo dije, ya sabéis qué, voy a ver las películas. Y dije, Solo por la amistad. sí, Ujú. y cambió todo. Ahí dije, Ah, ahora entiendo todo. ¿Y Ahora- solamente te has visto las películas o te has leído algún libro? Llegué hasta el tercero. Como, por ejemplo, ese no lo he Ujú. leído, pero vi la Ah, película. ya, de- Ujú. pero la saga principal la Claro. conoces Sí, sí, bien. hasta Sí, sin sí. sajo. Claro. Sí, Y de la saga principal, ¿cuál es tu personaje favorito? Pita. Es verdad el personaje favorito de Hashtag todos. todos amamos Pita. Todos amamos Pita. Ya, Es pero que también, Todos si, amamos si no a fuera, Pita. si no fuera Pita, entonces ¿quién podría ser? yo creo que Effie. Effie. Mm. Sí, Sí. una gran elección, a mí me gusta Oye, mucho wow, Effie. Sí. wow. Es que Effie es muy bacán porque su estilo y me gusta que después de harto tiempo como que cachó que ella estaba en lo malo. Como que Sí. decía como, Sí, creo que me estoy equivocada. Entonces como que empezó a defender a Pita y a Katniss, entonces lo encuentro bacán. Su desarrollo es muy bueno. Claro. ¿qué opinamos Como- también respecto a cómo terminó en las películas? Porque los libros no, el final de Effie con Haymitch. Es distinto. Yo no sé eso, los libros no sé cómo termina el final de Effie con Jaime. No hay como un final claro. No. como- Fue, no. fue como una relación forzada. Ah. Fue como un Oh. enemies to lovers. No- Ok. no Como en sé- el caso no de la sé si- película. Claro. No sé si tan más- forzada, porque hay gente que igual la defiende. Claro, Siento es igual que- son lindos. O sea, Sí, sí. es que sí son muy lindos, o Sí. sea... Sí, tuvieron muchos años Sí. juntos y además no te has leído Amanecer la cosecha, pero tienen algunos momentos Tienen- los dos claro, solos. Tienen su historia por detrás. Claro, Tienen su Sí. historia por tiene detrás. lore. Sí, Sí. pero, o sea, en la última película lo encontré como, ok. Dije, bueno, ok. No la defiendes, pero tampoco la Es que Como- no, estás en contra. no, yo encuentro que está bien. Claro, también está como, por ejemplo, unas personas que fueron similares como la situación de Effie son los estilistas de Katniss. Mm, Eh, sí, va, el, Olivia, ¿cómo se sí, llama? ellos. Sí, Ellos los bacanes. sí, pero Olivia es una de las chicas Claro, que yo recuerdo Olivia que... es de Pita. Es la estilista No, de no. Pita, sí. Mm. No, Olivia es de Pita. Portria es la... Portria, Ah, Portria es de Portria, Pita, tienes Portria es razón. la sí, sí, estilista sí, de sí. Pita. Olivia, y son tres que estaban con Sina. Y Sí. después en Sin Salvos los capturan y los tienen encerrados como prisioneros y esa es una escena súper cruda. Mm. Sí. Es una escena muy fuerte. O sea, igual, creo que en las películas no se asimila tanto esta como captura, pero en los libros Claro, sí es una claro. escena muy Como- tétrica. Pero, te leíste el primer libro, ¿cierto? Sí, el primer libro sí. Es como la escena de los mutos al final del vasallaje. Sí. Como que... Como, ¿cuáles fueron tus impresiones al respecto? Porque para mí fue muy chocante como esa escena. Claro, sí. Yo encuentro que es bien crudo. O sea, igual lo leí como en primero medio, pero yo dije, wow, como que ahí dije, ya no es un libro como solo como de fantasía, como Ujú. que igual retrata hartas cosas. Claro. Entonces lo Está encuentro re bastante rígido. O sea, es que igual como podemos considerar que las películas y los libros igual tienen hartas diferencias. Sí, Es una muy, claro. es Sí, una muy eso es buena verdad. adaptación, pero tienen hartas diferencias Claro. como Sí. pequeñas, por así Sí. decirlo. Y bueno, Claro. también alejándonos también de este tema, como qué es lo que más te llama de los Juegos del Hambre. Mira, de las películas al menos, lo que no me gustaba era la estética, porque la encontraba Mm. como de bajo presupuesto. Ya. Pero después de harto tiempo como que caché, me gusta mucho la ropa y como el estilo que le dan a eso, porque muestra mucho la diferencia que hay entre los distritos y el Capitolio, como de por sí son los que están como en el centro. Entonces, que todos tengan ropa tan exagerada,
pero que Ujú. antes, como en ese libro, Ujú. no lo ocuparan y Sí. después lo empezaron Claro. a ocupar, es como muy wow. Claro, ahí ¿De dónde pasa- salió eso? Pasa lo del, ¿cómo se llama esto? Que prácticamente en este libro lo relata Snow, para los que no saben. Sí. Y él cuenta que en la revolución, en la primera, los días oscuros, fueron los distritos los que opacaron al Capitolio. Claro, los que sí. los dejaron sin suministro, Mm. sin comida, sin agua, sin calefacción. Y Snow cuenta que tenía que comer prácticamente basura de la calle. Sí. Cuando tenía hambre, rompía la pared y comía como los pedacitos de la pared, como para llenar, para tener algo en el Claro. estómago. Entonces, claro, de ahí también pasa todo lo que son los Juegos del Hambre, cuando directamente se vencen a los tributos, a la rebelión, se destruye el Distrito 13 y empieza todo esta como represión como del Capitolio hacia los distritos con la intención de devolverles lo que ellos les hicieron. Sí. Y ahí es cuando empieza el tema de los Juegos del Hambre y el recordarle todos los Sí. años a los distritos que ellos no tienen el poder sobre Panem, Claro. sino que es el Capitolio el que los tiene así como en la palma de su mano. Claro. Y ahora Sí. también asimilándonos así como con la pequeña investigación de nuestra amiga Almendra respecto al lema por el que seguía el Panem en general, como Claro. el Panemit Circenses. Claro. Como todo es un circo. Sí, pan y circo. Significa en el latín. Brígido. Sí. No De- sabía de eso. ahí viene. Y claro, se puede igual como tomar de metáfora, hablando de metáforas, a lo que es el Coliseo Romano. Claro. De llevar gente a Claro. enfrentarse a bestias Claro. por la entretención del resto. Es muy Y- brígido eso. Claro, claro. Sí. Y ahí entra lo que Susan Collins se basó en muchas cosas y lo que decía la Ire, que son muchos sucesos que pueden pasar en la vida Claro. real o que Sí. directamente pasaron. Sí, no, sí, brígido. Yo encuentro que el Capitolio como que haya seguido después de tantos años como este castigo, al final como que dejan de lado lo que ellos querían hacer como en principio, como que ya deja de ser como Se para le- castigarlos, sino Se le como- pierde como el sentido Claro. principal a lo que buscaban Sí. los Se juegos. transgiversa. Sí. Totalmente, sí. Como Claro. ya no era un control por la paz, sino era un Sí. control como por Por poder, Por por poder. poder. por hambre Claro. de poder. Y Sí, po. además como por el morbo que sentían las personas, porque la morbosidad en el Capitolio era extremadamente, porque al final eran cosas que estaban televisadas y que esperaban cada año. Sí, pues Claro. sí, es muy brígido. Y al fin y al cabo tomar en cuenta la dependencia que tenía el Capitolio Sí. de los distritos. Sí. Claro, pues eso se Sí, po. reflejaba al final de los libros, que al final el Capitolio no tenía ningún poder sobre lo que no sean la violencia contra Ajá. los distritos. O sea, Claro. al final del día, sin los distritos, el Capitolio no era nada, era solamente colores, ropa y personas extremadamente exageradas. Sí. Sí. Y eso igual Porque- yo encuentro que se puede ver como en la vida real también. Tipo, Ujú. en todas las dictaduras como alrededor del mundo y cosas así, se ve como que la gente al final, los trabajadores siempre han sido los que les dan el poder y ellos se aprovechan de eso. Entonces que lo retraten como en un libro y que la gente esté como, haya muchos fans de este libro es como que muy importante también. Claro, También tomar en cuenta como el contexto cultural donde salieron los Juegos del Hambre, que los mismos Juegos del Hambre como impulsaron hartas rebeliones. Claro, sí, Sí. po. Sí. claro. Y eso pasa con muchos libros, no solamente con los Juegos del Hambre, sino que, por ejemplo, ahora yo estaba muy pegada con el cuento La Criada, que También. también trata sobre una distopía Sí. y el cómo prácticamente las mujeres en la vida real tomaron el cuento de La Criada, que son prácticamente tener mujeres con úteros fértiles para poder procrear, Es muy- y que salgan y que estas personas no tengan esa libertad y que lo tomen y lo pongan en la vida real y que se vistan como las criadas, es otra cosa. sí, es muy Sí. brígido. Y tener también como la que se está haciendo famosa actualmente, que es Cadáver Exquisito. Cada vez exquisito. No me lo he claro. leído, pero he Es escuchado Es muy, muchas muy cosas. buena. Mm. Como recomendación, si quieren leer una distopía, que no sean las que se han mencionado, lean Cadáver Exquisito. Ya, bueno. Muchas gracias por tu nada, participación. Sí, Muchas muchas gracias, gracias. Vale. Muy nutridora. Sí. Ni siquiera sé si existe nutridora. Vamos a invitar a la tercera invitada. Sí. Que también desconozco el nombre. Que pase adelante.
Susan Collins. Ay, Hola. Olis a todos. ¿Quieres presentarte? Ya. Yo también me llamo Valentina. Somos tocayas con la Vali. Y soy de Zorro Paralelo. ujú. Cuéntanos, ¿cómo conociste los Juegos del Hambre? Bueno, yo lo conocí porque vi un edit de Phoenix. Lo vi en TikTok y dije, sí. Él es todo sí, que ver. Sí. Entonces dije, ya, me voy a empezar a ver las películas. Y bueno, no me vi todas, me vi hasta, si no me equivoco, la segunda o la tercera, pero sé más o menos lo que pasa. Ya. Entonces, ¿se podría decir que Finnick es tu personaje favorito de los Juegos del Sí, Hambre? absolutamente. Sí. Igual es un top 2 de harta gente. Sí. Además de Pita. Sí. Yo lo amo. Pero es que la historia de Finnick es muy fuerte. Es muy Sí. fuerte. Es muy fuerte. Da mucha Como- pena, pobrecito. Claro, O sea- pero como, ¿por qué como te gusta Finnick? Así como... Como, O sea, aparte de... ¿Qué razones hay por ahí? Bueno, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención su personalidad, cómo interactuaba con Katniss y bueno, creo que llegué hasta la mitad de la segunda película, pero ahora me spoileé de que moría y yo quedé como... Sí. No. Sí. Da mucha pena esa Es muy muerte. triste. Sí. Es muy triste la relación. De hecho, en las películas no se alcanza a apreciar bien lo que es la relación de Katniss y Finnick. Sí. O sea, Claro. Tenía una relación mucho más cercana. era Sí. mucho más... Igual que Katniss y Joanna. En las películas, a comparación de los libros, ellos tres tienen una amistad tan verdadera, tan bonita, una relación tan linda que me da mucha pena y lástima que no se hayan podido ver en las películas porque de verdad ellos son un pilar bastante importante para Katniss en lo que es la rebelión. Claro. A mí por lo menos, como en base a la relación entre Katniss y Finnick, me gusta mucho, o por lo menos no me gusta tanto dentro de las películas, que no se reflejara tanto como su personalidad muy romántica con Katniss. Claro, Porque en los libros como él era que- muy coqueto. Sí, era muy Sí, coqueto era con muy Katniss. coqueto. Y hay gente que decía que posiblemente terminaran juntos. Sí. Yo era creyente de eso. Es Pero que igual no. en todo caso como esa personalidad como coqueta de Finnick venía del hecho de que él era como un acompañante. Claro. Sí. Sí. Entonces como que su personalidad se basaba como el hecho de que él creció siendo acompañante en el Capitolio. Y desde muy chico. Acompañante. Es muy chico. o- ah, Sí, es que no sé si se puede Palabras decir la que no otra se pueden palabra. sí, Sí, él era ocupado como sí. un acompañante privado. Para los que a ver si se puede entender. Era un hombre de compañía. Claro. Censura. Es que siempre tuvo Claro. esa personalidad coqueta, igual el hecho de que él como que en vez de pedir dinero, pedía secretos. Entonces, Sí. igual Sí. quizás como que el hecho de Él que sabía tanto. sabía muchas Sí. cosas de la gente. Y sabía Sí. muchas cosas de Katniss igual. Como saber lo de la Sí. enfermedad de Snow. Como la Él enfermedad era de el único que Snow. sabía la enfermedad de Claro, Snow. y como que cuando mandaba a decir que probaba que él tenía la misma copa para todo, porque Sí. sentía que su copa podía estar envenenada. Sí. Sí. Ya Ah, Finnick. Alejándonos también de Finnick. Finnick, pequeño. como, ¿qué es lo que más te gusta dentro de los Juegos del Hambre? Además de Finnick. Claro. Bueno, a mí me gusta mucho la estética, de hecho por eso también me lo empecé a ver. Ujú. Y ¿Qué contrarias? sí, y en general, bueno, lo que me llamó la atención de la primera película fue cómo Katniss se sacrificó de forma inmediata por su hermana, así como Ah, por no Prim. dudó, Sí. Sí, no muy dudó. tierna. Y yo dije, wow, o sea, Fuerte. tienen que haber tenido una relación muy como Muy hermanable. Sí. Claro, Sí. y después con lo que pasa al final igual es un choque psicológico para Katniss al ver a su hermana morir. Sí. Claro. Sí. Oh. Spoiler. Sí, spoiler. Ups. Spoiler, spoiler. Después de la muerte del padre, yo creo que ese lazo como de hermandad fue como igual importante en la historia, porque al final como Katniss lo único que buscaba era proteger a Prim. Claro. Sí, y Sí. también como después de la muerte del padre, como la madre de Katniss y Prim Sí. entra como en un estado de trauma. Claro, y Sí, quedaron claro. ellas dos solas. Al final entonces- como que Katniss era el motor de sobrevivencia como de esa familia, porque Claro. sin ella no Prim no hubiera moría podido de hambre. sobrevivir, Sí, sí. po. Sí, Sí. Como tuvo que aprender A cazar. a cazar, a Claro, romper las sí. reglas. sí, porque la niña no tenía las habilidades para los juegos y Sí, Katniss claro. igual tuvo que aprender algunas cosas. O sea, ella sabía cazar y todo eso, pero las habilidades de sobrevivencia y todo eso igual Claro, es es como cuando Katniss está planeando escapar en llamas Sí. y le dice a Gale que se escapen
Y... No, miento. Fue en los Juegos del En los Hambre. Juegos del Fue en Hambre. los Juegos del Hambre. Es que nada más intentan escapar. Que no lo muestran Fue en la lo- película. Claro, fue los Juegos del Hambre donde Gay le dice como podríamos escapar. Y Katniss le dice como nosotros dos, Prim, que no puede ni siquiera sobrevivir en el bosque, y Ujú. tus 800 hermanos, nada, no hay posibilidad. Bueno, también asemejándonos respecto a las habilidades que tiene Katniss, como tú en un momento pensaste que Katniss realmente era una profesional. No tanto. O sea, yo le veía que cazaba y todo eso, pero igual al principio dudé cómo va a sobrevivir, cómo lo va a hacer, Claro. y todo eso. Que igual algo que el fandom habla mucho es que el papá de Katniss la entrenó como inconscientemente como una profesional. Ya. Porque claro, le enseñó a cazar, le enseñó a sobrevivir en la precariedad prácticamente. Ella venía de un distrito bastante pobre, entonces sobrevivía con lo mínimo. Claro. Y además en Llamas nos damos cuenta que Katniss sabía nadar. Ujú. Sí. Cuando ninguno de los demás vencedores sabía nadar, además de Finnick y de nadaba- Max. Y nadaba Y nadaba a bastante bien. velocidades similares a Finnick. No, y ni Wow. siquiera similares a Finnick. Katniss fue la primera Ella llegó vencedora en primero. llegar a la Lo cornucopia. superaba, o- Sí. O sea, fue la Rígido. primera en llegar a la cornucopia. Mientras tanto, Pita, Enovaria, ¿cuáles eran los otros que estaban? Johanna, se Newt. quedaron... También se quedaron quietos en la plataforma porque no sabían cómo llegar directamente. Sí, po. Claro. O se iban como a los extremos donde habían como roquitas por el camino. Claro. ¿Verdad? Sí. Sí, Y en ese proceso algunos se tiraban al agua como para ahogar a otros. Y claro, fuerte. como la matanza de Como esa, el- de esa la- cornucopia, claro, la- así se llama, cornucopia. La cornucopia, Bueno, el Fue dentro tan, del agua. tan Qué reconocido. Qué pánico. ¡Qué pánico! Sí. Sí. Es Sí, terrorífica sí, esa sí. como... Esa arena. Claro, no, además que, ¿cómo se llama esto? Estaba prácticamente planeada para que Finnick ganara los juegos. Como Claro. él El era el favorito favorito. del Capitolio. Sí. Sí. Él era el favorito del Capitolio. Entonces, era obvio que iban a querer que Finnick ganara, porque además era contraproducente que él no quedara vivo. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a ser la figura del Capitolio? ¿Quién iba a Claro, ser el sí. chico Ujú. del Capitolio? Si Katniss ya se había revelado Pita, dependía de Katniss prácticamente. Y los demás vencedores que quedaron como, ¿cómo se llama esto? Mentores tampoco eran como estables o tan relucientes como, por ejemplo, Sí. Haymitch, Uh, que prácticamente, o Annie, que Sí. no estaban en condiciones tanto psicológicamente como físicamente como para poder ser como la cara de unos Juegos del Hambre o la cara de un Capitolio. O también como Max, que ella tenía Claro. cuerdas vocales, pero por el trauma no podía hablar. Claro, Sí. o ¿cómo se llama esto? No se me ocurren más personajes, la verdad. Enovaria, la de los dientes. Ah, la el- que- Sí, la que se limó los dientes. Sí. Oye, eso es muy Oh. brígido. Tétrica. sí, Ella muy es- fuerte. Pero Ella es muy era una fuerte. reina. Icónica. Sí. Icon. Y es de las que quedan vivas. Al final, Sí. porque recuerden que también hubo una masacre de vencedores, tanto por parte del Capitolio como de los rebeldes. O sea, prácticamente los únicos que quedaron vivos al final fueron Annie, Katniss, Pita, Enovaria, Johanna, Haymitch y el Computín. Newt, creo que se No, llama. no, ¿Ese era no, no. Newt? No, no No. es Newt, amigo. Era- Ay, no me acuerdo el nombre. Em, Ay, ¿cómo se ya, llama? sí, pero todos lo Bueno. conocemos. sí, sí. Ups. Él es muy importante, chiquillo. Me Bueno, dejaste atrapado. lo vamos a poner como en un subtítulo. Una imagen. Claro. Como, Así que es este. para ir cerrando, muchas gracias, Vale. Oh, por no, la gracias a nueva- ustedes por la oportunidad. Sí, Eso. y con este capítulo de Panem Today esperamos verdaderamente que se involucren en lo que es la comunidad de los Juegos del Hambre, lean los libros, vean las películas y como dijimos anteriormente es algo que puede pasar en la vida cotidiana, así que nada, los dejamos invitados a que los vean, a que los escuchen y que obviamente sigan escuchando nuestro podcast y sigan nuestras redes sociales. Y que Así los lean. y nos lean. Así que muchas gracias. muchas gracias. Nos vemos.